Entonces esta primera parte es el nuevo sistema solar y es un recorrido por todos los planetas del sistema solar, los que ya no son planetas, asteroides, etcétera. Tenemos bastante tema por recorrer. Pero quería empezar de todas maneras hoy haciendo un tour de nuestro sistema solar a través de Celestia. Entonces, no sé si recuerdan, vamos a empezar primero por Mercurio. Nos vamos a ir de para allá. Entonces vemos a Mercurio. Lo que nos vamos a dar cuenta es que... ¡Ay! ¡Uy! Se ve iluminada, una cara iluminada por el sol. Si nosotros volteamos a mirar, por ejemplo, le damos la vuelta completa, pues vemos por allá el sol. Voy a quitar un poquito todas esas estrellas. ¿Sí? Es el planeta que está más cerca al sol. Por aquí estamos viendo las órbitas, pero de pronto ahorita no nos arregla mucho la visualización. Después vamos a Venus. Sí, bueno, esta visualización es un poco no, es bastante falsa, porque nos muestra los rasgos de la superficie que no se pueden ver a simple vista. Solo se pueden mapear a través de técnicas que usan luz invisible. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a la Tierra, desde Venus. No está muy lejos. Alcanzamos a ver la luna. Ah, creo que el problema es que no estamos diciendo que nos muestre. Ah, sí, nos muestra las atmósferas. Nubes es lo que no nos está mostrando. Voy a ir otra vez a Venus por si nos las muestra. Acuérdense que aquí arriba está mostrando algunas cosas importantes, por ejemplo el radio. De hecho voy a poner que me muestre más información. A ver, me gustaría que me mostrara más. A ver. Bueno, no lo encontré. Pero hay una opción así, entonces, sí, pues precisamente Venus aquí se ve con nubecitas, digamos, ¿no? Que es lo que yo espero ver de Venus. Listo, entonces ahora me voy a Marte. Ok, se ve con su tenue atmósfera. Por aquí vamos a ver los polos de Marte. Deberíamos ver además por aquí en alguna parte Monte Olimpo y el Valle del Marinero, aunque no lo veo aquí fácil. Por aquí detrás está Valles Marineris. Ahora me voy a ir a Júpiter. A ver, 6, 5. Me voy a alejar de Júpiter un poquito para que veamos las lunas de Júpiter. A ver. Y sus órbitas. Nos vamos a acercar aquí a Júpiter, nuestro gigante bonachón, la gran mancha roja. Ahora nos vamos a ir a Saturno, más de para allá, más lejos todavía del Sol. Vemos también, vemos también las órbitas de sus lunas y sus anillos. Lo gigante gaseoso, un poco más pequeño, un poco no, bastante más pequeño que Júpiter. Vamos a Urano. Está del otro lado. No está del otro lado, pero sí no estaba tan cerca. Entonces vemos aquí las órbitas de sus lunas. Y después vamos a ver por qué tiene esas órbitas tan extrañas respecto a cómo gira alrededor del Sol.
¿sí? Porque están así como de frente. Y también es un planeta gigante gaseoso. Vamos a Neptuno. También tiene una gran mancha. Tiene varias lunas. Pero también estamos viendo sus órbitas. Esta luna en particular, por ejemplo, tiene una órbita bastante extraña. Listo, y en principio no hay más planetas. Vamos a visitar Plutón, aunque sospecho que es el sistema Pluto-Caronte más bien. Plutón-Caronte, perdón. Y por aquí está. Sí, aquí todavía no lo han actualizado a las fotos de New Horizons. Pero bueno. Entonces voy a ver el Sol desde acá. Se ven las órbitas de todos los planetas. No se ve tan claro, pero lo que voy a hacer es centrarlo. Y... oh, ¿por qué no puedo hacer eso? Ahora sí. Veo todo el plano de nuestro sistema solar. Voy a dejar un poquito más para ver las órbitas de Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter. Me voy a acercar. Marte, Tierra, Venus. Vea que esa órbita están bastante pequeñas comparadas con las de los planetas más grandes. Ya vemos a Mercurio y el Sol. Bueno, este es un pequeño tour sencillo de nuestro sistema solar. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos a hablar de la presentación. Listo. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a hablar en esta primera parte vamos a hablar de algunos de los planetas de nuestro sistema solar. Vamos a empezar con los planetas rocosos. Pero de todas maneras quería mostrar, voy a volverme más pequeño porque si estoy como estorbando aquí. Eso sí, perfecto. Quería mostrar esta imagen que es llamado el retrato familiar, tomada por la sonda Voyager 1 en 1990. Fue una serie, esta imagen es de hecho un mosaico de muchas imágenes que tomó la sonda Voyager, que se volteó porque pues estaba mirando hacia el espacio interestelar, se volteó para mirar hacia adentro de nuestro sistema solar, y tomó fotos entonces de ahí de los diferentes planetas: Neptuno, Urano, Saturno, Venus, la Tierra, Júpiter. Marte no se pudo tomar muy bien, Mercurio tampoco, pero se ve la Tierra, y entonces de ahí sale esta famosa foto del punto azul pálido, y es este pequeño planeta que es simplemente este puntico aquí pequeñito, ahí flotando en el espacio. Y Carl Sagan estuvo haciendo lobby muchos años para que se tomara esa foto, porque él pensaba que era importante para la humanidad verse a sí misma desde esta distancia, y durante mucho tiempo pues como que hubo un poco de rechazo, pero ya cuando la misión ya estaba muy muy avanzada, entonces se decidió tomar estas imágenes. Bueno, entonces tenemos, además en nuestro sistema solar, además del Sol, tenemos 8 planetas catalogados. 171, pero seguro, este es un número que crece todo el tiempo, de lunas, o sea, satélites naturales, cientos de planetas enanos, 1 millón de asteroides, alrededor de 1 millón de asteroides, muchos más cometas y una cantidad enorme de polvo interplanetario, material sólido muy pequeño. La región más distante es la llamada nube de Oort, que esencialmente tiene las sobras de la formación de nuestro sistema solar, que sus límites son bastante amplios, va desde 0.03 hasta 3 años luz de distancia desde nosotros. También hay otra frontera que es el cinturón de Kuiper, que está situado a 50 unidades astronómicas. De ahí salen muchísimos objetos, ante todo congelados, o sea, como aglomeraciones de polvo y hielo, que de vez en cuando llegan a visitar nuestros sistemas, lo que llamamos el sistema solar interior, o sea, nuestro vecindario, y son los cometas. Si catalogamos, por ejemplo, los planetas por su masa, comparados con la masa del Sol,
pues nos vamos a dar cuenta que si el Sol tiene el 99.8 de la masa del sistema solar, pues es el patrón. Es la mayoría de material está en el Sol. Lo demás es sobrante. Y Júpiter, que es el planeta más grande, más masivo del sistema solar, tiene apenas 0.1% de la masa del sistema solar. Apenas 0.1%. Es una cantidad muy pequeña. Y aquí vemos otras fracciones de todos los demás planetas. Apenas logran medio llegar a la mitad, ni siquiera, de la proporción de masa de Júpiter. Y pues cometas y lunas y anillos aún menos. O sea, realmente el sistema solar, lo que para nosotros es muchas veces lo más importante, que son los planetas, los cometas, todo esto, es de hecho de lo menos importante en términos de masa. Bueno, aquí tenemos otra visualización parecida a la que hicimos hace rato, desde Celestia, pero esta vez es una imagen sencilla que muestra los planetas, que son los que tienen órbita azul, y los planetas enanos, que son los que tienen órbitas rojas. Listo, está Plutón, está Makemake, Eris, Haumea, y más adentro está Ceres, del cual vamos a hablar también, que es bien interesante esa historia. Listo, entonces los principales planetas están aquí, a ver, donde me acomodo que no estorbe mucho. Esta tabla la pueden mirar después ustedes con más calma, ¿listo? Pero vamos a hablar de algunos de estas cantidades, distancia desde el Sol, cuánto tiempo toma dar una vuelta alrededor del Sol, qué tamaño tienen, cuál es su masa y cuál es su densidad, o sea, qué tanta masa cabe en el volumen que tiene. Comparando con la Tierra. Entonces estas son en unidades, digamos, absolutas, o sea, medidas respecto a ciertas unidades como unidades astronómicas, años, kilómetros, etcétera. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a mirar esas mismas cantidades, pero comparando con la Tierra. ¿Sí? O sea, para ver, por ejemplo, Mercurio, qué tamaño tiene respecto a la Tierra y cuál es su densidad respecto a la Tierra. No la densidad absoluta, sino respecto a la Tierra. Si quieren saber cuál es la densidad absoluta, aquí está esta tabla. Bueno, esta es una visualización interesante en una cancha de fútbol, cómo serían las proporciones entre, por ejemplo, la órbita de Neptuno a escala, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la órbita de la Tierra, la de Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Ahora que veamos que lo que llamamos nuestro sistema solar interior realmente interior ocupa una fracción muy pequeña de la extensión de todo el sistema solar. Esta imagen también me gusta mucho. Perdón, voy a quitar esto. Ya. Esta imagen me gusta mucho. Es una visualización de cómo se ve nuestro sistema solar. O sea, el Sol a escala con los diferentes planetas de nuestro sistema solar. Vemos que Júpiter, que es el más grande, ni siquiera es muy grande comparado con el tamaño del Sol. Y no sé si se dan cuenta aquí cuál es la Tierra. No sé si, por ejemplo, por el color la reconocen. Si dijeron esta, pues están equivocados, porque ese es Neptuno, que también es azul. No, la Tierra está por acá. La Tierra está por acá abajo. Me voy a parar por aquí cerca. La Tierra está aquí abajito. Aquí abajito está la Tierra. Se ve porque tiene la Luna ahí al lado. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Obviamente las distancias no significan nada en este caso. Donde hay información es en el tamaño relativo de los planetas uno respecto al otro y respecto al Sol. La información sobre las órbitas está por aquí, a este lado. Es proporcionalmente donde está cada uno de esos planetas respecto al Sol, si el Sol estuviera pues por allá abajo, en la parte inferior de esta imagen. ¿Sí? Y más arriba, lo más lejos sería pues, la órbita de Neptuno, que es el que más lejos está. Bueno, en esta visualización lo que estamos viendo es las misiones interplanetarias que la Tierra ha enviado a otros planetas alrededor del sistema solar. Un montón, una cantidad enorme. De las que han explorado, los que han pasado cerca a nuestros planetas más lejanos, pues dos muy famosas, Voyager y New Horizons, que fue la que llegó hasta Plutón. Y esta otra visualización tiene los tamaños relativos, digamos la curvatura daría cuenta del tamaño de todos los planetas y planetas enanos y objetos transneptunianos de nuestro sistema solar. Entonces en tamaño, este es planeta, Venus, Marte, planeta, Ganímedes. No, ese no es un planeta, es una luna. Titán, luna. Mercurio, más pequeño, planeta pero más pequeño que algunas lunas. Calisto, Io, la luna, Europa, Tritón, Eris, Plutón. Bueno, y una cantidad de objetos
transneptunianos y además lunas de nuestro sistema solar ordenadas de mayor a menor. Después pueden mirar, darle vueltas devolver estos 2 minutos y echarle un ojo. Bueno, ahora, ¿cómo definimos un planeta? Eso no es tan fácil y el principal problema es que dijimos, bueno, Plutón podría ser un planeta, fue durante mucho tiempo clasificado como un planeta, pero hay muchos más planetas como Plutón, un montón. Entonces, si metemos a Plutón como un planeta, nos toca meter muchísimos más. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión de decir, no, toca hacer una diferenciación. Entonces, por un lado vamos a tener los planetas, que son los objetos que tienen masa suficiente para adquirir equilibrio hidrostático, o sea que tengan forma esférica, que su gravedad sea suficiente para que aproximadamente sean esféricos. Y además que en su órbita sean el principal objeto dando vueltas en esa órbita, o sea que no haya más, que haya limpiado todos los demás objetos en esa órbita. Que eso es algo que Plutón no hace, y eso lo miraremos más adelante. Los planetas enanos son objetos que tienen masa suficiente para adquirir equilibrio hidrostático, o sea que tienen esta forma esférica, ¿sí? Que esos no son muchos, no son tantos, pero pues hay varios, que no han limpiado el entorno de su órbita y que no sean satélites. Por ejemplo, ahí vimos en la animación de ahora rato, vimos a Ganímedes, ¿cierto? Que es pues, una luna bastante grande de tamaño, es esférica, pero pues es un satélite, es una luna, entonces no cuenta. Y los cuerpos que no cumplen con la segunda condición, que no hayan limpiado con el entorno de su órbita, se llaman los cuerpos menores. Entonces todos los objetos, por ejemplo, que están en el cinturón de asteroides, como comparten órbita, entonces eso se van a llamar cuerpos menores. Los objetos transneptunianos que están en el cinturón de Kuiper, por ejemplo, que están en un cinturón y están dando vueltas alrededor del Sol, pero no están en órbitas únicas, entonces son cuerpos menores. Los cometas, que de vez en cuando tienen órbitas bastante excéntricas, entonces también van a ser cuerpos menores. Bueno, entonces vamos a comenzar con Mercurio, con una comparación del tamaño de Mercurio respecto a la Tierra, ¿sí? Lo vemos por acá. Su diámetro es entonces, su tamaño, es 40% aproximadamente del radio terrestre. Esta bolita aquí que estamos viendo, por aquí me vengo para acá, esta bolita con crucecita, significa la Tierra, es el símbolo de la Tierra. No voy a poner el símbolo de los demás planetas, sino solo de pronto uno. Los pueden mirar más adelante, pero realmente no, en este momento no vale la pena que los mencionemos. Su masa es apenas alrededor del 6% del 6% de la masa terrestre. O sea, es bastante ligero comparado a la Tierra en términos de masa. Pero en términos de densidad es casi tan denso como la Tierra. O sea, es una roca bastante compacta. O sea, la poquita masa que tiene la tiene bien compacta. Su periodo de rotación es de 58 días de rotación. ¿Sí? Eso significa que da una vuelta sobre su eje en 58 días. ¿Sí? Eso es lo que se demora en volver a ponerle la misma cara a alguna estrella. Por otro lado, el periodo de traslación es 87 días. O sea, eso es lo que dura el año. Si el año, o sea, el periodo que se demora en volver a la misma órbita es 87, al mismo punto de la órbita es 87 días. ¿Listo? El eje semimayor de su órbita, que es aproximadamente la distancia del planeta al Sol, es de 0.39 unidades astronómicas, o sea, más o menos a 0.4 veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Listo? Mercurio refleja la luz solar muy parecida a como la Luna la refleja, y por eso es fácil de ver, o fue fácil de ver para los antiguos, y eso es gracias a la presencia de material regolítico. Material regolítico es esencialmente polvo muy fino, que refleja muy bien la luz. Pues imagínense un poco como la pintura blanca que ponen en los avisos, en las señales de tránsito, que reflejan muy bien, ¿sí? Pero son esencialmente polvillo muy fino que refleja luz en todas direcciones, ¿sí?
Y ese material está ahí en la superficie por impactos de meteoritos. Podemos ver la superficie está llena de golpes, ¿sí? O sea, nosotros vemos aquí todos esos cráteres, está repleta de mercurio en su superficie. Tiene la órbita más excéntrica de todos los planetas, es la que tiene, es el planeta que más excéntrica tiene su órbita, punto 2. Recuerden que ese número es qué tan lejos respecto al centro de su órbita, o sea, el centro simétrico, el centro de simetría de su órbita, qué fracción de su eje semimayor es donde está el foco, ¿sí? O sea que el foco está a 0.4 unidades astronómicas multiplicado por ese número, la excentricidad. Ahí está el foco, o sea, esa es la mínima distancia al Sol de Mercurio. La inclinación axial, o sea, respecto a, por ejemplo, que en la Tierra llamaríamos los equinoccios, es casi nula, entonces no hay ese efecto que a veces, a ciertas épocas del año, recibe más luz del Sol un hemisferio, o sea, el norte o el sur recibe menos radiación, eso no existe allá. Pero sí hay una inclinación orbital bastante grande que es de 8 grados, ¿sí? respecto al plano del Sol. ¿Sí? Después vamos a hablar de cómo definimos ese plano del Sol. Pero tiene una inclinación axial más o menos de 8 grados. Listo. Ahora, ¿cuánto dura un día en Mercurio? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto dijimos que era el periodo de rotación? 58 días. ¿Esa es la duración de un día solar en Mercurio? No. La duración de un día solar en Mercurio es 176 días, no 58. ¿Por qué? ¿Cómo así? Entonces, claro, miremos esta imagen, miremos aquí al lado izquierdo. Yo voy a hacer el Sol aquí en este análisis. Y entonces voy a mostrar aquí los diferentes, cómo daría vueltas Mercurio sobre su eje, a medida que además está dando vueltas alrededor del Sol, siendo el Sol aquí yo, en este caso. Entonces, claro, empecemos aquí abajo, aquí, con una persona que está a mediodía, o sea, está viendo el Sol justo encima de su cabeza, o sea, en el cenit. Y entonces vamos a ver cuándo esta persona vuelve a estar apuntando en esta misma dirección. Entonces esperamos 11, 22, 33, 44, 55, 59 días. Otra vez ese señor está mirando en la misma dirección. O sea, hacia arriba en esta imagen. Y ese es su periodo de rotación, 58 días. O sea, cuando Mercurio vuelve a dar una vuelta sobre sí mismo, es 58 días. ¿Cuál es el problema? Pues vean qué hora es. No es mediodía. No cuadra. No vuelve a ser mediodía después de un periodo de rotación. ¿Sí? Y eso es precisamente por ese descuadre que hay entre el periodo de rotación, que es mucho más lento, es comparable con el periodo de traslación, que eso no ocurre, por ejemplo, en la Tierra. El periodo de rotación es mucho más pequeño que el periodo de traslación. Entonces nos toca seguir dando vueltas hasta que otra vez volvemos a encontrar a mi muñequito, a esta persona, volviendo a mirar hacia arriba, ¿sí? A volver a estar en la misma posición, ¿sí? Que aquí simplemente sería esperar 24 horas y otra vez tenemos el Sol allá arriba y ya. Entonces, ¿cuándo volvemos a tener el Sol allá arriba? 66, 77, 88. En 88 días todavía no. Estoy en medianoche porque le di una vuelta y di otra media. Entonces, no es mediodía. Todavía no es mediodía. O sea, ha pasado apenas estoy en medianoche. Entonces, tengo que volver a arrancar. Y entonces aquí sería la imagen de la derecha. Entonces ya pasaron 88 días y todavía no es mediodía otra vez. Entonces sigo avanzando 99, 110, 118. Otra vez estoy encontrándome en la misma posición, mirando hacia arriba. O sea, di otra vuelta. ¿Sí? Pero, ¿sí se dan cuenta? Di otra vuelta. O sea, otro periodo de rotación. 59 o 58 punto y pico por 2, 118 días. O sea, volvió a dar otra vuelta. Mercurio sobre sí mismo. Pero todavía no es mediodía. Entonces me toca esperar más días, esperar que pase más días. 121, 132, 132, hasta 176. Al fin, otra vez, es mediodía. O sea, me tocó esperar 176 días terrestres, ¿no? Perdón que no hice la aclaración. 176 días terrestres, 176 por 24 horas, en horas, para volver a ver el Sol allá arriba encima mío.
Imagínense. Y es el, de hecho, Mercurio es el planeta que más dura un día solar. Bueno, la superficie de Mercurio está llena de cráteres, está de cráteres pequeños, grandes, como se puede ver en esta imagen. Después ustedes miran estos textos que tienen más información. Eh, los cráteres de impacto en general tienen una forma bien diferente a los de los volcanes terrestres, que sería pues la forma más familiar donde encontraríamos como estos huecos en la superficie. Pero por lo general los volcanes están mucho más elevados. Lo que llamamos la caldera está mucho más elevada, mientras que los cráteres de impacto son bastante planos y por lo general en la mitad tienen depósito de algún tipo de material que fue precisamente el material que volvió a caer después del impacto. Entonces las fases son las siguientes. Primero, cada un objeto directamente, un asteroide, un cometa, cae directamente sobre la superficie, generando una explosión. Esa explosión tiene una onda de choque, una onda expansiva que manda material lejos en esta dirección, sobre la superficie, pero también lo proyecta hacia arriba, como se ve aquí abajo. Y después, entonces ese material que salió hacia arriba, pues vuelve a caer, como disparar al aire, ¿no? O sea, o escupir al aire, escupir hacia arriba, eso vuelve a caer. Y entonces vuelve a caer y le llueve encima y entonces se genera esta capa de material eyectado que vuelve a caer. ¿Sí? Muchas veces se acumula de nuevo, obviamente mucho material es disparado hacia arriba, se acumula otra vez aquí en el centro, ante todo también porque material también posiblemente se va a devolver. Por las laderitas del cráter. Y entonces queda bastante plano. Esa forma plana de los cráteres es gracias precisamente a que vuelve a llover material encima. Este es uno de los pocos cráteres que nosotros tenemos aquí en la Tierra, el cráter del Meteoro en Arizona. Es digamos, claramente un cráter, no es un volcán. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la Tierra es muy activa geológicamente. Entonces un cráter por lo general no dura mucho tiempo. Este cráter en particular tiene un diámetro de más o menos 1.2 kilómetros. Bueno, estos son algunos datos interesantes sobre Mercurio. Tiene un núcleo metálico que va a ser importante en este momento. Es un poco más grande, un poquito más grande que la Luna, como vemos aquí abajo. Tiene una gravedad del 40% de la gravedad de la Tierra. ¿Sí? O sea, si ustedes van a hacer una clavada así de básquet, aquí una clavada de unos, ¿cuántos son? Estos serían como 3 y pico metros. Podrían con el mismo salto saltar unos 8 metros o más. Bueno, visto desde arriba, Mercurio visto desde arriba, esto es una imagen topográfica, o sea que se está viendo lo alto y lo bajo, o sea, lo rojo es lo más alto, lo azul es lo más bajo. Y entonces la diferencia entre los lugares más altos y más bajos es de 10 kilómetros, imagínense. O sea, hay una diferencia enorme topográfica en Mercurio. Estos cráteres que se ven aquí en el centro, pues ustedes ven que es esencialmente como si tuviera el coco hundido, el planeta, porque esta es la parte de arriba, entonces tiene el coco hundido. Y esa parte precisamente no le da el sol muy seguido. Entonces esa parte que no le da el sol muy seguido se le han tomado imágenes desde la Tierra y lo que se ha visto son que esos cráteres son bastante brillantes, lo cual seguramente, o sea, reflejan muy bien luz de ondas de radio, entonces muy posiblemente está lleno de agua. ¿Y por qué todavía mantiene agua? Pues porque son lugares bastante hundidos a los cuales no les pega el sol y pues seguramente pues ahí el hielo puede durar una cantidad de tiempo bastante grande. Bueno, hay unos accidentes geográficos en Mercurio bastante interesantes. Por ejemplo, este de aquí a la izquierda es una planicie que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados y es un gran cráter, pero pues que le han caído ha tenido otros impactos después. Y aquí a la derecha esto es un escarpe, o sea, como una falla más o menos, que tiene, o sea, la parte más alta, o sea, aquí esta parte que es más alta, es 1 kilómetro más alta que la parte de aquí de la derecha.
¿sí? O sea, la diferencia es como un caño, un precipicio de 1 kilómetro, imagínense, increíble. Y tiene más o menos 10 kilómetros de largo, ¿sí? Todas sus longitudes más o menos de 100 kilómetros, perdón. Sí, es posiblemente, pues precisamente procesos geológicos activos, que, bueno, no activos, porque fueron activos en algún momento en Mercurio. Bueno, Mercurio, como dijimos, tiene un núcleo metálico, y ese núcleo se sabe que está ahí ante todo porque eh, nos hemos dado cuenta que Mercurio tiene lo que se llama un dínamo, que crea, o sea, perdón, dínamo, no estoy siendo muy preciso, dínamo es cuando un planeta tiene un material conductor, como un metal, que da vueltas, ¿sí? Y entonces cuando el planeta está en su movimiento normal, ese núcleo lo que hace es generar un campo magnético, como un imán, pero pues a gran escala, como el campo magnético terrestre. Y entonces ese campo magnético pues protege a Mercurio del viento solar, ¿sí? Porque el viento solar se va a ir por las líneas de campo, y entonces vamos a tener lo que se llama un campo magnético, una magnetosfera, y un envoltorio alrededor del planeta protegiéndolo un poco de los vientos solares, de partículas cargadas muy energéticas que llegan del Sol todo el tiempo. ¿Sí? Y es bastante grande la esfera, digamos, donde Mercurio es magnético. Hay una misión que quería mencionar, porque hay un colega que trabajó durante su tesis doctoral en el desarrollo de esta misión, llamada Bepi-Colombo. Fue lanzada en octubre del 2018. Va a ser esencialmente 2 orbitadores independientes, para estudiar la superficie de Mercurio y para estudiar su magnetosfera. El profesor Julián Rodríguez de la Universidad Industrial de Santander trabajó en su instrumentación. Y esta sonda llegará a Mercurio todavía, digamos, para poder que quede en su órbita precisa, pues se va a demorar un tiempito. Bueno, ahora pasemos a Venus. Entonces vemos aquí Venus, como les mencioné, Venus real, o sea, si estuviéramos en el espacio, estuviéramos viendo con nuestros ojos a Venus, no se vería así, porque estamos viendo su superficie, y de Venus no podríamos ver su superficie. Pero sin nubes, Venus se ve más o menos así. Sin su atmósfera más o menos se ve así. Comparada con la Tierra es un tamaño bastante similar. Bueno, entonces de Venus tenemos un diámetro que es 95% el diámetro de la Tierra. Uy, esto está mal, pero discúlpeme, aquí debería ser diámetro terrestre. Dice R, no, o sea, es el tamaño, el diámetro, perdón. La masa es más o menos el 80% de la Tierra, la densidad por lo tanto también es menor, es más o menos el 95% de la densidad terrestre. Su periodo de rotación, cuánto tiempo se demora dando vueltas, es 243 días. Su periodo de traslación es 224 días, es bastante comparable. La rotación, además, quería decir otra cosa, la rotación es retrógrada, o sea que Venus da vueltas en la dirección contraria al resto de los planetas. Todos los planetas giran en una dirección que va con su órbita en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Y Venus es lo contrario, con las manecillas del reloj, en la dirección de su movimiento. Tiene un eje semimayor, o sea, la distancia aproximada al Sol, o la distancia promedio del Sol es 0.73 unidades astronómicas, o sea, 70% de la distancia de la Tierra al Sol. La temperatura en la superficie no varía mucho, es aproximadamente 460-470 grados centígrados. Imagínense, es una temperatura enorme. De hecho, uno de los logros importantes de Carl Sagan, que digamos, mucha gente lo criticaba y decía, pero ese tipo se lo pasa hablando carreta y no hace ciencia. No, uno de sus logros importantes en su carrera fue hacer estimaciones de cuál sería la temperatura de Venus, digamos, considerando las condiciones atmosféricas, y él pudo llegar a esa misma temperatura, pudo calcular esa temperatura gracias a las observaciones de Venus. El día solar, ¿cuánto me demora en volver a ver la misma hora? 117 días. ¿Sí? ¿Por qué es menor? Porque, claro, el asunto es que está rotando retrógradamente, no progradamente, sino retrógradamente. Su inclinación axial es pequeñita, existe, es de 3 grados, y su inclinación orbital es de 4 grados.
al final vamos a hacer una recopilación ante todo de la inclinación orbital para que nos demos cuenta qué tanto varían los planos orbitales de los planetas unos con otros. Bueno, perdón. Esta es una imagen tomada por la sonda Pioneer de Venus. Es una imagen ultravioleta donde se ven los detalles de las nubes. Normalmente solo se vería una bola blanca, pero estamos viendo los detalles de los vientos de las nubes de la atmósfera de Venus. Bueno, tras las nubes, ¿qué estamos viendo? Tenemos esta imagen de radar estamos viendo la topografía en todos los lugares más altos y más bajos. Estamos viendo aquí, por ejemplo, estos lugares más altos. Por aquí abajo, esto es un continente, ¿sí?, llamado Afrodita. Se le ha puesto ese nombre, Afrodita, a lo largo del Ecuador, ¿sí? Lo azul es lo más bajo, igual que en el caso anterior. Bueno, en Venus también vemos cráteres de impacto. Estos son cráteres observados con radar. Este cráter, por ejemplo, aquí a la derecha, es un cráter de impacto triple, ¿sí? ¿Por qué vemos este tipo de cráteres aquí y no en el resto en la mayoría de otros planetas del sistema solar? Pues porque vemos que es un cráter de un solo objeto que se fragmentó y golpeó. ¿Por qué muchos objetos no se fragmentan al impactar con un planeta? Pues porque normalmente no hay atmósfera, ni su gravedad es tan intensa como para romper, sus fuerzas de marea no son tan intensas como para romper el impactor, el objeto que va a golpear. Pero Venus sí, Venus tiene atmósfera y esa atmósfera es tan gruesa que seguramente llegó el objeto, se encontró con esa atmósfera y la atmósfera calentó el objeto y lo partió, y entonces por eso fue ese impacto triple. El objeto que cayó tuvo que haber tenido unos 2 kilómetros de diámetro. Hay volcanes, o por lo menos hubo volcanes en Marte, pero esos volcanes tienen una forma bastante extraña. Son unos domos de 25 kilómetros de diámetro y 2 kilómetros de alto. ¿Sí? Parecen como cabezas de champiñones. Son resultados de erupciones de lava que es muy viscosa, ¿sí? En gran parte le podemos echar la culpa a la densidad atmosférica. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, por qué la lava fluye de esa manera tan extraña allá. Tenemos algunas regiones con fisuras y riscos, o sea, con actividad, que muestran actividad geológica. Esta región, por ejemplo, de la planicie de Laxmi tiene esta forma fracturada gracias a fuerzas tectónicas. Estas imágenes son imágenes tomadas por los soviéticos, por la sonda soviética Venera 13, que ellos sí han sido los únicos, o prácticamente los únicos, que han sido capaces de hacer llegar una sonda y tomar fotografías directamente en la superficie. Esa sonda no duró casi nada de tiempo porque la atmósfera es altamente corrosiva. Entonces, además vemos un color como rojizo porque la atmósfera de Venus es muy densa. Acordémonos que un efecto similar pasa con los amaneceres y los atardeceres. Cuando el sol pega de lado en la atmósfera terrestre, entonces nosotros vemos colores muy rojizos. ¿Por qué? Pues porque la luz está viendo tanta atmósfera, tanta masa de aire, como lo mencionamos en algún momento, que los colores azules son absorbidos más eficientemente que los rojos, y entonces los colores rojos se van a ver. Por eso vemos a Venus rojiza. La atmósfera de Venus es, como dije, bastante densa. Esta línea roja sería la temperatura correspondiente a diferentes alturas. Vemos que habría una temperatura agradable, 300 Kelvin, o sea, aproximadamente entre 0 y 30 grados centígrados, que es donde los humanos podríamos vivir, más o menos por acá, 50 kilómetros. En la superficie la presión es de 90 atmósferas. 90 veces la presión que hay a nivel del mar, que por sí ya es bastante alta, por ejemplo, para un rolo como yo. Lo malo es que en esta región hay nubes de este compuesto, no sé si alguno de ustedes lo reconoce, ácido sulfúrico. ¿Sí? Por eso decía que la atmósfera es bastante corrosiva, y ese ácido sulfúrico se precipita y pues cae sobre la superficie. Aquí tenemos más o menos en partículas por millón, en gas, cuál es la composición de la atmósfera de Venus. Tenemos bastante CO2, bastante dióxido de carbono. Eso es muy típico de un sistema donde hay una gran cantidad de gas, y
digamos, el carbón y el oxígeno se quieren mucho. Entonces, cuando no hay nada que atrape el carbón, como aquí en la Tierra, que el carbón lo atrapa, pues la vida, la actividad biológica, la actividad metabólica, entonces el carbón simplemente se une directamente con oxígeno y pues es una configuración bastante estable. Entonces, ¿qué pasa? Que genera lo que llamamos un efecto invernadero, que es un gas que deja entrar muy bien la luz, pero no la deja salir, ¿sí? Entonces, eso genera este efecto de calentamiento de la atmósfera y por eso la temperatura de Venus es tan caliente de la superficie. Bueno, la Tierra, miremosla rápidamente, como por no dejar diámetro, pues una vez el tamaño de la Tierra. Su masa es comparada a la masa de la Tierra, densidad, una vez la densidad de la Tierra. Su periodo de rotación, un día, no, un poquito menos, 0.997 días. Ahorita miramos por qué. Periodo de traslación, 365 días, 6 horas, 9 minutos. O sea, un poquito más de 365 días y un cuarto. ¿Por qué un poquito más? Porque estamos mirando es cuánto se demora en volver al mismo punto de su órbita, no el año tropical, no el año que hay entre estaciones, no. ¿Cuánto se demora en volver al mismo punto de la órbita? Eso es un poquito más, recuerden, que el año tropical. El eje semimayor es una unidad astronómica, que es 150 millones de kilómetros. La temperatura promedio es de 14 grados, aunque pues varía bastante, varía como desde menos 80 hasta 60 grados. El día solar es un día, que es lo que se demora en llover al sol en el mismo punto en el cielo otra vez. Claro, es menos que el periodo de rotación, como vamos a ver a continuación. Es más, el periodo de rotación es un poco menos que el día solar, como vamos a ver a continuación. La inclinación axial, esa sí la conocemos bien, 23 grados, es un montón. En rotación prograda, o sea, moviéndose en contra de las manecillas del reloj a medida que va avanzando en su órbita. Y la inclinación orbital es de 7 grados. Esta imagen es de la Tierra vista muy de cerca, perdón, no lo puedo evitar. Recuerden el tema de la diferencia entre estas fases. Por ejemplo, cuando yo miro el Sol, ¿sí? Y yo vuelvo a apuntar en la misma dirección, entonces es apenas 0.997 días. ¿Sí? Ese es el día sideral, o sea, cuando vuelvo a ver las mismas estrellas en el cielo. Ahora, cuando vuelvo a ver el Sol en el mismo punto, ahí me toca dar otra poquito de vuelta y ahí es cuando completo un día solar, que es cuando vuelvo a ver el Sol en el mismo punto. Pero no significa cuando vuelvo a ver las estrellas en el mismo punto. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, muy pequeña, pero existe. Bueno, después vamos a hablar de la Tierra en detalle en otras clases. Ahora, Tierra comparada con Marte. De Marte hay bastante que hablar. Perdón, me paré aquí encima. Esta es una imagen tomada aquí desde la Tierra. Perdón, pues no es de la superficie, pero sí es del telescopio espacial Hubble, que está en órbita alrededor de la Tierra. Diámetro es como más o menos la mitad de la Tierra. La masa es apenas una décima parte, la densidad es muy bajita comparada con la Tierra, 14% apenas. El periodo de rotación es de 24 horas y un poquito más, o sea, un poquito más de un día solar terrestre. El periodo de traslación es 687 días, o sea, como 2 años terrestres, pues, mal contados. El eje semimayor, perdón, ahí me equivoqué, es como 1.6 unidades astronómicas, se me olvidó cambiarlo respecto al de Venus. La temperatura, el promedio es de menos 63 grados centígrados, pero puede variar desde menos 143 hasta 35, o sea, puede ser bastante caliente. El día solar es aproximadamente igual al periodo de rotación, pues, digamos, no hay una diferencia grande, es apenas de un par de minutos. La inclinación axial es grande, es de 25.2 grados, entonces hay estaciones importantes, verano, invierno. Y la inclinación orbital es 5.7 grados, parecida a la de los demás planetas que hemos visto. La presión, fíjense, en la Tierra estamos hablando de una atmósfera. En Venus estamos hablando de 30 y puchas atmósferas. Y aquí en Marte estamos hablando de fracciones milésimas de atmósferas.
¿sí? Entonces, claro, nosotros podemos tener temperaturas de 35 grados centígrados, claro, pero la presión del aire va a ser muchísimo menor que la que tendríamos, por ejemplo, en la cima del Everest. O sea, ni siquiera, aun si estuviéramos en el Everest, no experimentaríamos una presión tan bajita como la que experimentaríamos en Marte. Entonces, Marte sí tiene una atmósfera, pero es muy delgada y la presión es muy pequeña. Este es un autorretrato de Marte tomado por la sonda Curiosity. Es un mosaico con base en muchas imágenes. Ha sido editada para que no se vea el brazo, o sea, como el brazo de la selfie. O sea, se le quitó el brazo para que solo se vea el robotcito sonriendo. Esta es una imagen de las huellas en la arena del rover Spirit. O sea, un rover es un robotcito que tiene ruedas. Estuvo activo 20 meses más de lo que se había planeado. Su recorrido fue de aproximadamente 7 kilómetros. Muy lento, pero mejor dicho, de una cantidad de ciencia increíble. Vean el paisaje. Vean el paisaje. Vemos un cielo rojizo. Rojizo no porque la atmósfera sea muy gruesa, sino por tanto polvo que hay, tanto polvo. Entonces, en vez de haber, el efecto es similar porque hay una gran cantidad de material ahí que está dispersando la luz, está dispersando las longitudes de onda azul que corresponden a los colores azules. Este es Marte vista desde la superficie de la Tierra, desde 1988. Son unas imágenes increíbles en un momento en que la Tierra y Marte estuvieron muy cerca. Se ven muchas características de la superficie, pero lo que no se ve es cráteres ni nada de eso. O sea, digamos, son detalles apenas muy gruesos. Se ven los polos, se ve el polo norte muy bien. Quería hablar un poco de este señor, Percival Lowell, quien a principios de siglo, él no era, o sea, él se dedicó a la astronomía, pero realmente no era astrónomo, él era matemático. Y entonces él se construyó un telescopio gigantísimo en Arizona, muy alto, que eso en ese momento no era muy común. La gente ponía telescopios grandes en cualquier parte, ¿no? Él se fue a una montaña y puso un telescopio de 24 pulgadas de apertura, de diámetro, sí. Y él, digamos, él decía, yo estoy viendo a Marte y estoy viendo con tanto detalle que estoy viendo canales y oasis en la superficie de Marte. Y los demás astrónomos no le creían, o sea, o los astrónomos profesionales decían, este man no, este man está viendo cosas que no están ahí, porque eso está muy raro, o sea, todo lo que conocemos, todo lo que tenemos de Marte no tiene sentido que hubiera algo allá, pero bueno, y entonces él respondía, no, es que nadie tiene un telescopio como el mío, entonces pues me tienen que creer a mí, porque tendrían que estar aquí viendo en mi telescopio para ver lo que yo veo. La gente no le creía. Y pues efectivamente estuvo bien no creerle porque no era verdad. Pero durante mucho tiempo fue muy popular la creencia de que había canales y oasis en Marte y una gran cantidad de ciencia ficción de principios del siglo pasado ahí. Tenemos esta vista superficial, me parece, este tipo de vistas les recomiendo que las busquen en Wikipedia porque realmente tiene una resolución increíble, entonces ustedes pueden ver con una cantidad de detalle las rocas, la arena, mejor dicho. Aquí estamos viendo una escena del Lander Pathfinder del 90, que amartizó en el 97. Es una planicie esencialmente arrasada por vientos. Y cerca de esta roca, nosotros vemos aquí abajo el rover, un robotcito con ruedas, el Sojourner, del tamaño más o menos de un horno microondas, una cajita. Del tipo de cosas que la gente veía en Marte. Entonces, por ejemplo, el orbitador Viking en los 70s tomó fotos de la superficie de Marte y entonces alguien vio esta foto de la izquierda y entonces dijo, uy, una cara, así una carita haciendo así. Entonces dijeron, no, uy, eso debe ser un monumento de los antiguos marcianos. Claro, ¿qué pasó? Años después, el Mars Global Surveyor, otra sonda con una cámara con mucha mejor resolución, pasó por el mismo lado y tomó una foto y que encontró, pues nada, una montaña ahí común y corriente, pues chévere y todo, pero pues no había un rostro. Pero pues hay películas que muestran el tal rostro y eso. Bueno. Esta es una breve reseña de todo lo que se ha mandado, de todas las porquerías que hemos mandado a Marte, no, basura espacial, pues nos ha ayudado a entender mucho la composición y la superficie de Marte, apenas en el intervalo 1964-2005. Y aquí pues pueden ver todo lo que se ha logrado, todo lo que se logró por esas ondas.
Eh, esta es una visualización de cómo cambia la superficie de Marte cuando hay tormentas de arena. Hay tormentas de arena globales, o sea, se levantan los vientos y se levanta la arena y cubre toda la superficie. Son unas tormentas de arena tremendamente grandes. Pues como hay tanta actividad de vientos y de arena, entonces por ejemplo encontramos estos cráteres llenos de arena, vemos en el centro dunas, ¿cierto? Esta es una vista desde otro rover, el llamado Opportunity, que tomó una imagen de cómo se ve este cráter desde el bordecito, para que vean esta estratificación, ¿sí? Que se ve en ese cráter. También hemos encontrado pedazos de Marte aquí en la Tierra. En la Antártida hay gente dedicada a buscar meteoritos y muchos de estos meteoritos resultan ser pedazos de roca marciana. Este es un fragmento que fue eyectado de Marte por un impacto y eventualmente llegó a la Tierra. ¿Cómo se sabe? Pues por su composición. Este es un mapa topográfico de Marte, entonces vemos las grandes elevaciones sería como lo blanco y rojo y las bajas elevaciones sería lo azul. Vemos como aproximadamente dos continentes, entre comillas, como una tapa de arriba y una tapa de abajo. Ante todo, si miramos aquí a este lado, vemos aquí a este lado una cuenca muy importante, se llama Hellas. Por aquí vemos la protuberancia Tarsis, que sería como la otra tapa del continente. Y vemos una cantidad de montes, dentro de ellos el monte Olimpo. La diferencia entre altura es gigante. Por ejemplo, la cuenca de Hellas tiene 8 kilómetros de profundidad y el monte Olimpo tiene 20, no me acuerdo cuántos kilómetros de altura. Sí, este es otro mapa topográfico ya con los diferentes objetos, por ejemplo el monte Olimpo, la planicie Argaire, la cuenca de Hellas. Bueno, entonces el monte Olimpo, a mí lo que más me impacta del monte Olimpo no es tanto su altura, que no me la puede recordar, no sé, 20 y tantos kilómetros, una cantidad enorme. Lo que sobresale respecto a la superficie, pero es uno de los más grandes volcanes del sistema solar, posiblemente, si no el más grande. O sea, si hay otros más grandes, porque no lo hemos encontrado. Esta es una imagen reconstruida digitalmente con datos de una sonda satélite, pero su área es tan amplia que esto que estamos viendo acá cubriría todo el país de Uruguay. Y la caldera tendría más o menos unos 65 kilómetros de diámetro. 65 kilómetros es la distancia que hay entre Santa Fe de Antioquia y, ¿qué fue lo que vi? Y Guatapé. Es bastante, no, y La Ceja, perdón, entre La Ceja y Santa Fe de Antioquia. Pareció bastante impactante ese tamaño. La sola caldera. Su tamaño es tal que, claro, desde el espacio se ve gigante, pero si uno la estuviera subiendo, uno no se daría cuenta de la pendiente. O sea, uno sí, claro, seguramente se daría cuenta que está subiendo, pero no hay como una cima, no es como, ah, sí, allá arriba está la cima. No, no, porque es tan amplio, o sea, cubre un área tan gigante que no se alcanzaría a ver cuál es la parte de arriba. Entonces simplemente pensarían que están caminando y ya. Siempre para arriba y ya, pero no se darían cuenta dónde está la cima. Sería un poco como andar por Manizales. Bueno, este es el famoso Valle del Marinero. Es un sistema de cañones de 3.000 kilómetros de ancho, 8 kilómetros de profundidad. 3.000 kilómetros es más o menos 13 veces el largo del cañón de Chicamocha. Y entonces, si se cuentas, cabría en ese cañón más o menos 1.000 veces, o sea, el volumen que cabría sería 1.000 veces el volumen de agua del embalse de Guatapé. Es un poco, o sea, se llama más un valle, o se llama valle y se llama a veces como cañón, pero realmente no se puede decir que sea un cañón, o sea, que su actividad, que haya sido formado por agua realmente. O sea, es muy probable que se haya también formado por actividad tectónica antigua. Hemos visto que Marte todavía es activa geológicamente. Por ejemplo, hemos visto señales de deslizamientos de tierra, de arena en Marte, en uno de estos valles conectados al sistema de valles marineris. Vemos actividad también esencialmente meteorológica. Estas son imágenes que muestran trayectorias de remolinos, ¿sí?
Entonces eso, o torbellinos, en inglés el término es dust devils, ¿no? Como diablos del polvo, que son esencialmente remolinos que se forman y entonces levantan tierra hacia arriba y entonces muestran como las diferentes capas y los colores de las diferentes capas de la arena que hay ahí. Y aquí también vemos lo mismo, vemos arena de diferentes colores en diferentes dunas. Cada duna de esas tiene un tamaño más o menos 1 kilómetro de ancho. Aquí tenemos el polo norte de Marte. Esta es una imagen que, a pesar de que es circular, no es que el polo norte tenga todo ese tamaño respecto al área de Marte, no, es solo un pedacito circular de Marte, no se engaña. Hay una gran cantidad de hielo, de agua, de hielo de CO2 también, o sea, hielo seco, y se ve alrededor, por aquí alrededor, en los bordecitos, se ve una gran cantidad de terreno sedimentado cerca de esos polos. Esta es una imagen precisamente muy de cerca que muestra cómo va cambiando el clima y entonces se va depositando sedimentos de ese gran pedazo, bloque de hielo que hay en el polo norte, se va deslizando en capas. ¿Hay agua en Marte? Sí, hay agua en Marte. Agua líquida, eso no es tan fácil. De las primeras ondas de encontrar evidencia de agua, o evidencia de agua en la superficie, aparte de los polos, fue la sonda Viking, que aterrizó muy cerca, por aquí arriba, cerca de los polos, y entonces tomó imágenes durante una época muy fría y se ve entonces una capa de escarcha en el lugar donde amartizó. Hay un lander muy recientemente en Phoenix, el lander Phoenix cavó una zanja sobre la arena y entonces tomó una foto pasamos con 4 días de diferencia y se ve entonces que aquí había hielo, por aquí a este lado había hielo y 4 días después ya no estaba, lo cual habla de un proceso de sublimación. Aquí dice evaporación, pero realmente el proceso sería sublimación, o sea, de hielo a gas, porque no se volvió, no fue líquida, no había suficiente presión en el ambiente para que fuera líquida. Hay canales que muestran que efectivamente antes sí seguramente hubo agua en Marte, lugares parecidos a cauces de ríos, posibles quebradas que cambien con la época, que nos muestran que tal vez en estos momentos sí ha habido actividad de agua líquida. Por ejemplo, estas rayas negras muestran que como cambian con las estaciones, muestran que posiblemente hay agua que cada cierta época fluye y cambia la forma de estos cráteres o de los bordes de estos cráteres. En el anterior, en el cráter Gale, y este es el cráter Horowitz, que muestra algo muy similar en esas líneas que van cambiando con el tiempo. Se llaman líneas recurrentes porque vuelven a aparecer y cambia su forma. También se han encontrado evidencias de lagos antiguos, como de lechos lacustres, o sea, como piedras que se han cuarteado. Esta es una animación que nos muestra por qué ya no vemos agua, y es porque la atmósfera de Marte, que posiblemente Marte tuvo en algún momento, ya no está. ¿Por qué? Porque Marte por dentro no tiene un núcleo metálico y entonces, o por lo menos no tiene el efecto dínamo del que genera ese núcleo metálico, y entonces el viento solar se lleva esa atmósfera. ¿Qué tan rápido se está llevando esa atmósfera? Se la lleva a una tasa de 100 gramos por segundo. O sea, cada segundo hay 100 gramos de atmósfera que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay esa protección magnética. ¿Hay actividad tectónica en Marte? Todavía no se sabe. Esta sonda InSight aterrizó hace poco. Tiene un sismógrafo acá. Y se ha encontrado como algunas evidencias de eso. Por otro lado, gases en Marte. Gases en Marte sí se han encontrado. Muchos tipos de gases. Hay algo muy importante que se ha encontrado por la sonda Curiosity, y es que se ha visto que a partir de, esto es un año marciano, o sea, 2 años terrestres, que por ejemplo la concentración de metano cambia, a veces es más alta y a veces baja, y lo mismo para el oxígeno. Hay explicaciones para esto que seguramente mencionaremos más tarde, pero esencialmente es química orgánica abiótica.
O sea, que no depende de la vida. O sea, que el metano nosotros normalmente lo asociamos ¿a qué? Pues al gas invernadero que es generado aquí en la Tierra por la caca de las vacas. Pues eso no significa que haya caca de vacas, ni siquiera vacas en Marte. No, simplemente significa que hay otro tipo de procesos, que hay volátiles, o sea, hay elementos volátiles como metano, como dióxido de carbono, como tal vez agua cerca de la superficie, y ellos pueden estar interactuando de maneras inertes, o sea, inertes quiere decir no biológicas, para tener estos ciclos de evaporación, no solo para metano, sino también, por ejemplo, para oxígeno, que se ha notado por el Curiosity. Bueno, creo que por aquí vamos dejando, ¿sí? Entonces, con esto ya dejamos esta parte de la clase.